La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Pavel Isa Contreras, economista, académico, escritor. Buenos días, Pavel, Buenos siempre días. es un placer. Hola, Pavel. Hola, gracias por Bienvenido, tenerme qué bueno. No, nuevamente, no hace mucho que tú no ves, que no estabas por acá. Pavel, un tema que he sentido en esta ocasión poco debate, quizás por el tema político, y es el proyecto de presupuesto. Sí, lo aprobó el Consejo de Gobierno, pasó al Congreso, y yo no he escuchado absolutamente No. pocos economistas. Tú escribiste, yo tengo un artículo tuyo acá, muy bueno, el esfuerzo fiscal para finalizar la educación. Vi otro de Isidoro Santana, pero Sí. he visto pocos artículos. Yo escribí uno hoy también, Yeah. pero he visto poca preocupación por el presupuesto. Tu enfoque en sentido general del presupuesto. Es un presupuesto muy similar al de años anteriores, como el propio Isidoro lo dice, Sí. yo lo he dicho en ocasiones anteriores. A veces hablar de presupuesto es una tarea aburrida, Sí. porque es repetir lo mismo, hay una fuerza inercial ahí muy grande, entonces cuando uno compara con los presupuestos previos uno no nota cambios muy significativos. Entonces pienso que lo que estamos hablando de que se mantiene el déficit fiscal, se proyecta un déficit fiscal del equivalente al 2.2% del PIB, significa de alguna manera reconoce que la propuesta original para 2019 no era viable, que era de reducir el déficit fiscal a 75.000 millones de pesos, que es 1.7% del PIB, ahora lo suben a por encima de 100.000 millones de pesos, que es 2.2% del PIB, Pero, la perdón, trayectoria de endeudamiento sigue igual. El Fondo Monetario en el artículo 4 dice que es 3.3. Sí, ellos hablan de 144.000 millones de pesos de vez déficit. de 70.000. En vez de 70.000 y en vez de los 96.000 o 100.000 que uno proyectaría que terminaría. O sea, el fondo dice que va a ser mucho mayor. Habría que ver cuál es el sustento de ese argumento. De todas maneras, es un presupuesto muy similar, hay una fuerza inercial, la deuda va a crecer en cerca de 2.000 millones de dólares, el peso de la deuda sigue siendo muy importante en este presupuesto, o sea, no hay cambios realmente significativos. Pavel, el tema del déficit, ya nos estamos acostumbrando, nos hemos acostumbrado de que el presupuesto tiene que contar con esa parte que no tenemos y que tenemos que endeudarnos para poder desarrollar el presupuesto y que va para cualquier área. Esa práctica, ¿cómo la valora finalmente? Yo después? creo que lo que hemos visto desde 2013 en adelante ha sido un presupuesto con un déficit prácticamente inamovible. No es un déficit grande. O sea, Es decir, es manejable. Pero bueno, pero incluso la meta no es grande. Lo que cierra siendo siempre es mayor a la meta, pero aún ese déficit no es particularmente elevado. El problema es que tú vas a tener en 2020 13 años consecutivos con un déficit de ese tipo. El tema no es el tamaño del el déficit en los presupuestos debería ser algo transitorio. Claro, exactamente. Debería ser algo transitorio, 1, 2, 3, 4, puede ser 5 años incluso, pero en algún momento tú tienes que necesariamente lograr algún tipo de superávit que precisamente te permite incurrir posteriormente en déficit. ¿Qué significa tener un déficit? Significa endeudarse. Sí, pero las condiciones en que te endeudas son fundamentales. Si tú tienes 10 años, 12 años corriendo con un déficit, las condiciones, déficit de 2% del PIB o más, las condiciones en las que tú vas a acceder a los mercados internacionales van a ser más problemáticas porque los mercados están viendo cuáles son tus cifras de deuda acumulada, tú estás viendo cuál es tu práctica fiscal y están diciendo, espérate, pero tú tienes que hacer ajustes en un momento y no lo estás haciendo. Quien te presta va a decir, yo estoy asumiendo un riesgo mayor, un riesgo más alto, y entonces te voy a cobrar con una tasa de interés mayor. Entonces, el problema es que llevamos demasiado tiempo con un déficit que, aunque no es alto, ha permitido acumular una deuda que ya pesa cerca del 40%, o sea, el servicio de la deuda equivale a cerca del 40% de los ingresos tributarios. Y con usted, de los 100 pesos que le ingresa, 40 lo destina a pagar deuda. ¿Cómo usted sale de eso? ¿Cómo usted lidia con eso? Tomando más prestado, no tiene de ninguna otra manera. Y entonces eso otra vez, el año que viene, va a pasar exactamente lo mismo, a menos que tú te aboques a una reforma fiscal por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, que te coloquen en una posición más cómoda. Pero el gobierno se pasó 8 años, el presidente Medina, con capital político, se pasó 8 años y no tomó las decisiones. El gobierno no tuvo la valentía de enfrentar el tema fiscal a través de una reforma. A ver, que se apoyaron mucho en las estimaciones
de ingresos, en que se iba a recaudar lo que no se estaba cobrando, y con eso Sí. se apostó a que se podía paliar la Pero situación. yo creo que estaban conscientes de que no eso, de que no, o sea, ese era el discurso. El discurso era vamos a atacar el tema de la defraudación fiscal, de la elusión, del no cobro, a través de medidas administrativas. Pero en el fondo sabían que eso siempre hay que hacerlo. Eso es importante que se haga. Siempre. Pero eso es una labor permanente. Pero eso no iba a ser la diferencia fiscal en lo inmediato. La diferencia te la hace una contención del gasto. No se hizo la contención del gasto. En parte era difícil. Financiar el 4% del PIB para educación puso una restricción fuerte. Encima tienes la deuda, tienes la operación general del Estado, pero también hay un tema clientelar. Es decir, creo que el Estado dominicano, o sea, la política dominicana, el fundamento de la política dominicana en mucho es la relación clientelar entre quien gana las elecciones y quien tiene el poder del Estado y una gran cantidad de personas y de intereses. Y eso te genera una rigidez. Y si tú vas a enfrentar el déficit fiscal, vas a tener que recortar por ahí, pero eso implica un sacrificio político. Entonces, ahí había un tema serio para poder contener el gasto. Por supuesto, no subestimo, repito, el tema de la educación, del 4% de educación, el tema del subsidio a la electricidad, a lo que se suma Punta Catalina, el esfuerzo por financiar y los problemas financieros que se derivaron porque no lograron el financiamiento, y luego está atacar por el lado de los ingresos. No hay escapatoria para el tema fiscal que no sea enfrentar el tema de los ingresos. Usted puede contener el gasto, pero resolver el tema fiscal por el lado del gasto solamente implicaría tumbar el gasto probablemente. Y eso tiene efectos recesivos. Y como tiene efectos recesivos, te va a afectar la recaudación. Si tú mejoras la calidad del gasto. No, obviamente, ¿cuál es la secuencia? ¿Cómo debería ser la secuencia? Exacto. Probablemente con los problemas de capital político que en general, que cruzan, digamos, a todos los partidos y a toda la clase política, enfrentar el tema fiscal por el lado de los ingresos primero es un serio problema. De hecho, el presidente Medina no quiso tocarlo después de 8 años con el capital político que tenía. En el caso de la oposición, el PRM tampoco se ha atrevido a plantear el tema y habla de reformar el gasto primero. Bueno, claramente, si usted tiene resultado por el lado de sanear el gasto y de mandar un mensaje contundente a la población, a la ciudadanía, de que efectivamente el dinero del público está siendo adecuadamente gastado, entonces probablemente las resistencias, que siempre las van a ver, van a ser menores a readecuar los ingresos. Entonces puedes que tengas que empezar reformando el lado de los gastos, mejorando la calidad para ganar la legitimidad necesaria para negociar por el lado de los ingresos y además mostrar cierto nivel de contención en el gasto para negociar por el lado de los ingresos y decir, necesitamos, para hacer estas cosas que estamos haciendo, necesitamos más recursos, negociemos un paquete fiscal que suba los ingresos. Por supuesto, en esa negociación probablemente, muy probablemente, vas a tener que negociar tasas. Es decir, amplías la base de recaudación, le cobras impuestos a productos y servicios y operaciones que antes no se cobraba, pero tienes que ceder y decir, pero vamos a bajar algunas tasas. Eso yo creo que va a ser inevitable. Ahora, Pavel. Pero no puede, pero eso último, esto último quiero decir, atacar el lado de los ingresos y una reforma tributaria me parece que es inevitable para resolver el tema fiscal. No puede descansar solo por el lado del gasto. Es decir, esa era mi pregunta justamente, de que en estos años no hemos llegado al superávit tan deseado y se apostó que se podía llegar con las medidas que se han adoptado. ¿Llegar al superávit no es posible sin una previa reforma fiscal? Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber. Lo que pasa es que la reforma fiscal tiene estos dos componentes que he hablado, el gasto y el ingreso. Reformar el gasto no tiene por qué pasar por el Congreso ni una negociación, aunque es bueno que cuenten con el apoyo y con el diálogo y que hay un diálogo que dé sustento al esfuerzo por el lado del gasto, pero difícilmente. Tú podrías eliminar el déficit o reducirlo bastante por el lado de los ingresos. El problema es por que lo menos lograr un superávit primario lo suficientemente grande para pagar los intereses. Ahora para este año apenas va a ser de 39 mil millones. Exactamente. O sea, señor, miren, el déficit, quizás es bueno explicar eso. El déficit primario es ingresos menos gastos antes de pagar deuda. Exacto, este momento, lo que queda, lo que falta. En este momento hay un superávit primario, que significa que entre ingresos y gastos
el gobierno se propone recaudar 40.000 millones más que lo que va a gastar. Pero esos 40.000 no dan para pagar los intereses. Ya, tiene que endeudarse para pagar intereses. Entonces quizá el objetivo sea por lo menos llegar a un superávit primario lo suficientemente grande del 3% del PIB para poder cubrir los intereses. Son 120 mil millones de pesos que se pagan más o menos. Es decir, el triple intereses. de lo que estamos recaudando. El triple de lo que los gobiernos se plantea como superávit primario para 2020. Vamos a una breve pausa, pero Pavel, si continuamos en esto, ¿qué tiempo nos quedaría para llegar a lo que se llama la insostenibilidad fiscal y tener que buscar el Fondo Monetario y los ajustes y el pueblo se tira a la calle? Eso es muy difícil decirlo. Ahora, el país ha tenido suerte, la verdad, porque ahora lo que vemos es a una Reserva Federal de los Estados Unidos echando para atrás, pedaleando para atrás. Es decir, lo que se esperaba es que a esta altura las tasas de interés en el mercado internacional estuvieran elevadas y por lo tanto el país se viera más dificultades para acceder a financiamiento internacional por lo costoso y se hubiera visto forzado a reducir aún más el déficit, ¿ya? Pero ahora resulta que con el dinero barato que vuelve a estar, va a volver a estar disponible, se le presenta, digamos, una brecha. Entonces eso puede alargar el espacio de tiempo que tiene el país para hacer el ajuste. Pero es muy difícil decir, el año que viene ya tendremos que hacer. Pero frente a eso, y tú has escrito mucho sobre eso, Pavel, nuestras exportaciones no crecen. A ver, no tenemos 5 años, digámoslo así. No tenemos 5 años. Y entonces ahora tenemos un problema del turismo que no sabemos qué va a parar. Y obviamente, ahora, tenemos dinero barato, es verdad, pero eso no nos va a dar para 5 años. Tenemos que resolver este tema en 2, 3 años. Por una parte, pero además en un contexto internacional complicado, donde ya está anunciada recesión, ¿no? Es decir, los ritmos de crecimiento de la economía internacional están bastante bajos, si no caen en términos de recesión técnica, están muy cerca, y en la realidad va a ser eso. Las exportaciones no están creciendo porque la economía internacional no está creciendo, la economía de Estados Unidos en particular está creciendo, pero a un ritmo bastante más bajo que en el 2018. Eso va a implicar que los turistas que lleguen también van a crecer a menor ritmo. Se suma el efecto negativo de las campañas o de las informaciones negativas que circularon. ¿Ya? El precio del petróleo nos puede complicar la vida, claramente. Entonces estamos en una situación frágil, donde no podemos contar con el entorno internacional para que nos ayude a resolver el problema a través de más turistas o más ventas al exterior. Y todo esto con un aparato productivo que no tiene la capacidad para colocar sus productos en el exterior y que crezcan esas ventas en el exterior de una forma sostenida, que ale la economía y que le dé el alón que se lo ha dado en parte el gasto público en todos estos años. El gasto público ha sido una fuerza de crecimiento en estos años, porque como no se ha ajustado, claro, hemos pagado un precio, el precio es la deuda, ¿no? Pero una vez tú te aboques a resolver el tema fiscal, entonces el gasto público va a tener un menor capacidad de alar la locomotora. ¿Con qué tú tienes que contar? Deberías de contar. Bueno, con las exportaciones. Pero si tú no tienes un aparato productivo, si no tienes una política pública robusta para impulsar las exportaciones, entonces ¿dónde está tu locomotora? No la tienes. Entonces nos enfrentamos, es posible, a un periodo de menor crecimiento. Tuvimos crecimiento por encima del 5.5%, que es la media histórica, desde 2014, 2015 en adelante. Excepto en 2017, que cayó de nuevo, pero 2018 fue un crecimiento extraordinario. De ahora en adelante no me parece que vayamos a ver esas tasas. Y no solo tiene que ver con la incertidumbre política, que yo creo que en 2019 es el factor fundamental que está explicando. De eso vamos a hablar todavía. Pero yo pienso que eso puede ser ya entramos en un periodo de varios años, vamos a entrar en un periodo de varios años de menor crecimiento. No significa colapso del crecimiento, no significa que la economía se va a caer, pero va a crecer a un ritmo menor. Y si tú no creces, si esta economía no crece por encima del 5%, el desempleo no baja. Tú no tienes resultados sociales. Para que tú tengas resultados sociales, como hemos visto, con reducción de la pobreza y reducción del desempleo, tiene que crecer por encima del 5.5%. Si creces al 4.5%, que es una buena tasa en términos comparados a nivel internacional, eso es insuficiente para que en este país se vean resultados sociales. Entonces, tu parámetro no es América Latina, no es el mundo. Tu parámetro eres tú mismo y de cómo tú has crecido y cuáles son los resultados que tú has tenido. Excelente, Pavel. Nos vamos a comerciales. Volvemos en unos minutos porque todavía nos quedan muchos temas de interés con el economista Pavel Isa.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos muy complacidos de recibir a un profesional de la categoría de Pavel Isa Contreras, prestigioso economista y catedrático, académico. Pavel, pareciera que estamos proyectados al 2020 en decisiones de la economía dominicana que son retadoras para cualquiera que resulte ganador de las elecciones del año que viene. Por lo complejo que está la situación, ya tú decías que no hemos crecido en las exportaciones, quizá puede ser por problemas internos, pero también hay situaciones externas que no favorecen el crecimiento de nuestras exportaciones, por mencionar un caso. En medio de este panorama, con una cultura clientelar, por ejemplo, tan fuerte, tan enraizada que tiene en la República Dominicana, ¿cómo recomponer eso? ¿Cómo desaprender estas prácticas que nos han funcionado para algunas cosas, pero al fin y al cabo nos hacen quizá más daño que bien? Nos niega derechos. Ya. Porque Entonces, lo que hace, ¿y entonces? lo que pone a los políticos que toman decisiones a establecer relaciones personales con la gente y entonces y no a asegurarles el ejercicio de un derecho, el derecho a la salud. Es decir, si usted tiene derecho a la salud, el Estado está obligado a hacer con los recursos que tiene lo mejor que pueda limitado a los recursos, para garantizar ese derecho. Entonces, ¿qué hace el político? Dice, te paga la receta, en vez de asegurar que el hospital y que el centro de salud ofrezca todas las atenciones. Con 1.8% del PIB, como está en el presupuesto, no es posible. Tampoco es posible, eso es verdad. Entonces, lo primero, entonces, tú tienes que tener un liderazgo político que empiece a apuntar en una dirección diferente. Es decir, tiene que decir, el compromiso es con servicios sociales Pavel, de calidad universales. eso implica también un costo político. Ir transformando la cultura política. Entonces, eso es un proceso de generación de largo plazo. ¿Sí? Pero empieza a funcionar servicios sociales fundamentales. Por eso, primero tienes que destrabar el tema fiscal y generar un monto para ir resolviendo el tema de la deuda y del déficit, por un lado, y por otro lado, para tener la suficiente capacidad para proveer servicios sociales universales. Ahora, pero en 4 años de gestión es posible hacerlo. Bueno, se puede empezar a hacer la diferencia y puede empezar a ver y decir, pero mira, ahora ya yo tengo servicios sociales de calidad, ¿ya? Entonces eso empieza a romper, es decir, entonces mi relación con el Estado no es con el político que me va a dar y pagar las recetas, es que yo tengo un hospital, yo tengo un puesto de salud que me está garantizando estas cosas. Entonces ya empiezo a romper esa relación perversa empieza a debilitarse y empieza tú a generar una relación con el Estado de yo tengo obligaciones, pero tengo deberes, pero también el Estado tiene obligaciones para conmigo. Tengo derechos. Y tengo derechos, exactamente. Entonces eso te empieza a sentar una base política y social, digamos, diferente. Luego ya los retos más amplios en términos de competitividad y demás, son retos que hay que enfrentar en diálogo con la sociedad. Pero para eso tú necesitas precisamente la legitimidad que te garantiza, que te da una relación Estado-ciudadanía distinto, es lo que te va a permitir construir los consensos necesarios para dar el salto económico, dar el salto tecnológico, porque el problema fundamental de esta economía en términos de competitividad es tecnológico. A veces estamos metidos en lo que ustedes hablaban al inicio del programa, que si los procesos, que si los procedimientos, que la permisología. Eso es importante, pero lo fundamental es la capacidad productiva de las empresas, la capacidad tecnológica, la capacidad de innovación, la capacidad de aprender. ¿Ya? Estamos en la cola de ese proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces hay que escalar. Y para eso se necesita una política, una relación muy íntima, cercana entre el Estado y las empresas, pero no para dar exenciones, sino para dar el apoyo imprescindible que las empresas no se pueden dar a sí mismas individualmente y a veces no se la pueden dar tampoco en colectivo para que logren transformaciones fundamentales. Lo que tiene aquí es un empresario rentista que lo que está buscando es privilegio del gobierno de turno. Bueno, porque también son alimentados por el propio grupo político. Porque no solamente los pobres, Jacqueline. Aquí tiene un empresario rentista. El clientelismo, la relación clientelar con el Estado se da a todos los niveles, ¿no?
incluso en No, el no es nivel el que vende la empresarial. cédula nada más. O sea, hay todo. Es el empresario que vende su conciencia. Bueno, pero entonces tú tienes a un Por la político, compra. a un grupo político que tiene poder y tiene capacidad de presionar y de decir, yo te doy esto y tú me das el otro a cambio. Precisamente eso es parte de la ruptura. Cuando tú empieces a dar servicios, servicios que solo el Estado puede dar, que son de carácter público, a las empresas para que logren transformaciones productivas, que tienden a ser sectoriales. Entonces tú vas a empezar a romper esas relaciones y dices, bueno, ya el Estado está garantizando este tipo de cosas para las empresas, para este tipo de transformaciones. Por ejemplo, el tema del cuidado de las normas sanitarias y fitosanitarias. O sea, ¿qué pasó con las exportaciones de frutas y vegetales en este país? Que eran la estrella, ¿no?, fulgurante de las exportaciones después de la firma del DERE-CAFTA. Empezaron a crecer de forma significativa. Prometían ser, digamos, el nuevo sector de exportación interesante. Bueno, se cayeron por un problema de falta de servicio público, fitosanitario. ¿Ya? ¿Qué pasó con el turismo recientemente? Eso mismo. Bueno, una mala información, una información negativa sobre el país, la falta de servicio, de reacción del Estado, está generando un grave problema en el sector turístico, que probablemente subestimamos al inicio y pensábamos que iba a ser pasajero. No. Pero ahora el efecto parece que es más que se han prolongado. cerrado, Sí. inversiones que no se están haciendo. Estamos teniendo, la cifra de septiembre apuntan a o sea, estamos hablando de junio fue pequeño, julio, agosto y ahora septiembre, con un severo impacto. Y eso en parte es porque no tenemos el Estado que necesitamos para impulsar el turismo. Hemos logrado algo en el turismo, en el caso del Estado, que es la promoción. Yo creo que los hoteles no pueden hacer eso, ni el sector turístico por sí mismo lo puede hacer, promocionar el país. Esa es una responsabilidad del Estado, promocionar al país como país. ¿Ya? Pero eso es apenas una partecita de lo que tiene que hacer el Estado en materia de turismo. Ya no hablemos, por ejemplo, del tema del ordenamiento del territorio. ¿Ya? Y de que los servicios municipales. ¿Ya? Entonces, eso te estoy poniendo dos ejemplos de cómo el Estado es fundamental para que haya transformaciones fundamentales, significativas en los sectores productivos. En el sector industrial pasa lo mismo, es decir, el tema de la calidad. O sea, los productos manufactureros dominicanos, exceptuando algunos pocos, no tienen la capacidad para entrar en los mercados internacionales. Tienen la capacidad para vender en Haití, en algunos mercados regionales, pero no tienen la capacidad para... ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo que transforme la calidad de los productos y en parte el Estado está llamado a proveer un tipo de servicio a las empresas de sectores, ¿no?, para decir, miren, podemos cambiar la calidad de los productos en tal dirección, vamos a hacerlo. Ahí tenemos un Indocal, por ejemplo. Es cierto que ellos lo que hacen son regular las normas, pero también pueden servir de promotores de la mejora en la calidad de los productos. Queda poco tiempo, Pavel. El tema de la depreciación del tipo de cambio por encima de lo que las autoridades habían estimado. A diciembre debimos tener 53.10, pero ya estamos casi pegados. Es decir, no va a ser un 4, sino 5 y pico. Bueno. ¿Es un problema de oferta y demanda o tú crees que es el tema político? Yo creo que es el tema político, que se traduce en oferta y demanda, en problemas de oferta y demanda. Es decir, cuando tú ves las cifras, tú dices, esta economía no tiene un problema de falta de divisa, aún considerando el tema de turismo. Esto no es una economía que tiene una falta de divisa. Las remesas siguen llegando, aún con una desaceleración de la economía americana, siguen llegando bastante robustas. Entonces, las exportaciones no están creciendo mucho, es verdad, pero las importaciones tampoco, precisamente por la falta de dinamismo económico. Entonces, la balanza comercial a final de año va a cerrar igual que la cerró el año pasado. ¿Ya? El turismo es verdad que está afectado, pero la inversión extranjera, el ritmo de llegada de inversión extranjera es un poco más elevado que el año pasado. Y vamos a cerrar con 2.500, 2.800 millones de dólares en ingresos por inversión extranjera. El país ya colocó, el gobierno ya colocó los bonos soberanos. Entonces la oferta de divisa, sacando el tema del turismo aparte, que yo no creo que tampoco vaya, lo que está afectando es la actividad económica misma, pero probablemente no vaya a afectar tanto los ingresos globales del turismo. Lo va a afectar, pero no para que genere una escasez de divisa como para explicar la devaluación que hemos visto. Entonces, no veo factores fundamentales. 8 meses de tipo de cambio frenado, y lo que se hizo fue ajustarse rápidamente en 1 o 2 meses, pero creo que tiene que ver con la incertidumbre.
y la dolarización de los activos financieros. Hay que chequear la cifra de depósitos en moneda extranjera a ver cómo va, pero probablemente lo que tú has tenido es eso. Gente un poco nerviosa, buscando dólares para protección porque no sabe qué va a pasar y está presionando a la tasa de cambio. Pero no hay factores económicos fundamentales que lo estén explicando. Y eso solo tiene solución por la vía de la institucionalidad, del funcionamiento de los mecanismos institucionales y de la calma política. Pavel, como siempre, brillante. Te agradecemos muchísimo tu participación y ojalá pudieras venir con más frecuencia. Mucho gusto. Qué bueno. Continuamos, amables televidentes. Recta final del Telematutino 11.